Analicemos ahora los elementos claves, los asuntos fundamentales, qué es, cuáles son sus características, el papel del docente, el papel del estudiante y cómo se implementa el método basado en problemas. Entonces empecemos con qué es el método basado en problemas. Es el empleo didáctico de un problema. Punto de partida es un problema para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias. En pocas palabras es definir un problema o articular un proceso de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje a la luz de un problema que los estudiantes tienen que analizar, tienen que plantear posibles soluciones o incluso llegar hasta la misma solución. ¿Qué características tiene? Las características del método basado en problemas es que es un esquema pertinente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando habla del esquema pertinente se refiere a las fases y el proceso que se sigue para solucionar los problemas. Hay un esquema de cómo se interactúa con... Hay algunos que plantean 7 fases, otros 8, incluso hasta 9 fases. Segundo, los problemas forman el foco de la organización y estímulo para el aprendizaje. Entonces, en toda parte se desarrollan competencias, se plantean modelos pedagógicos y se diseñan programas por competencias. Y ser competente es movilizar todos sus recursos para solucionar los problemas, digamos en una definición muy universal. La solución de problemas es fundamental para cualquier profesional y lo que se logra con el método basado en problemas es precisamente avanzar, que el estudiante avance un poco en esa capacidad, en esa competencia de solucionar problemas. Fomenta una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. Es muy similar a los otros métodos porque el estudiante está en su espacio de aprendizaje proponiendo cosas con una actitud de creación, de construcción con su compañero de manera activa y no solamente va a escuchar a un profesor cualquier explicación, cualquier disertación que haga en el aula de clase. Y el aprendizaje, otra de las características es que se logra en grupos pequeños porque el aprendizaje basado en problemas también utiliza la dinámica de grupos precisamente para alcanzar los objetivos esperados. Estas son entonces algunas de las características que tiene este método basado en problemas. ¿Cuándo se recomienda implementar este método? Cuando se quiera hacer énfasis en la resolución de problemas. Entonces hay unas disciplinas, hay unas áreas que definitivamente los problemas son el día a día. Las áreas de las ingenierías, las áreas de los sistemas, las ciencias administrativas, entre otras, la medicina. Continuamente lo que hacen los profesionales es solucionar problemas, entonces lo que se quiere es fomentar esa habilidad, esa competencia de solución de problemas. También cuando se quiera tomar decisiones, porque el método basado en problemas está muy articulado con el método de casos, es decir, hay algunas cositas que los hacen diferentes, pero en ambos casos se tiene que tomar decisiones, se tiene que plantear soluciones para los problemas identificados. Cuando se quiere fomentar el trabajo en equipo, desarrollar la competencia de trabajo en equipo, cuando se quiera fomentar la comunicación, específicamente la argumentación y la presentación de información, todos los profesionales deberían de tener esas competencias o esas habilidades bien desarrolladas, la habilidad de argumentar cualquier elemento de su disciplina, de su profesión, la habilidad de presentar información en cualquier contexto, en cualquier situación y defenderla. Cuando se aplica, se implementa un método de estos, se está trabajando en estas líneas también. Y cuando se quiere fomentar actitudes de ese estudiante como que sea meticuloso, que quiera lograr precisión respecto a lo que está aprendiendo, que tenga la capacidad de revisar continuamente las cosas y no aceptarlas en primera instancia, tolerancia frente a eso que está aprendiendo, frente a los demás, entre otras condiciones. ¿Qué logra el estudiante? Entonces, el estudiante lo que logra es aprender con el problema a analizar y resolver cuestiones propias de la práctica profesional, porque los problemas tienen que estar articulados precisamente con la práctica profesional, con aquello que está estudiando. Eso lo acerca un poco a los posibles problemas que tendrán que afrontar en el futuro profesional cuando ya se esté desempeñando en su campo profesional. Entonces, facilita el desarrollo de competencias complejas asociadas con la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la autogestión y la toma de decisiones. Este método
más allá del desarrollo o el aprendizaje de una disciplina específica o lo que se denominan competencias específicas, lo que hace es también contribuir con el desarrollo de competencias genéricas, es decir, aquellas que todos los profesionales deberían de tener, como estas que están resaltadas. ¿Qué logra el estudiante? Situarse ante, tener puntos de vista y situarse ante situaciones cercanas al desarrollo profesional que le permitan innovar, aplicar conocimientos, integrarlos, que le permiten también desarrollar habilidades sociales asociadas, al perfil de egreso en el caso de un programa de educación superior, ¿cierto? Entonces, esas situaciones cercanas al desarrollo profesional están debidamente articuladas con el perfil de egreso que la institución ha prometido en la sociedad. Y valorar el trabajo grupal e interdisciplinar. El trabajo grupal en todos los métodos activos es fundamental y ya en el método basado en problemas ya integra el concepto de lo interdisciplinar. Es decir, los problemas en las profesiones y en las disciplinas no se logran de manera individual o no se logran de manera unívoca, sino que tiene que apelar y tiene que acudir a la experiencia y al conocimiento de otras áreas. Entonces, perfectamente un proyecto basado en un problema puede integrar otros estudiantes de otras asignaturas. ¿Qué hace el docente? Entonces, antes de implementar la estrategia, el docente elabora o selecciona la situación problema. Entonces, si él la elabora, tiene que escribirla. Lo ideal es que esté escrita y que describa ampliamente y concretamente qué es lo que quiere trabajar con los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere que analicen y qué tipos de soluciones implementar? O en caso tal, seleccionar una situación que ya ha sido creada y documentada por otra persona, pero que sobre todo estén debidamente articuladas a las competencias previstas en el programa de asignatura de ese curso. ¿Qué más hace el docente antes de implementar? Identificar los momentos. ¿Cuáles son los momentos para introducir las situaciones problema? ¿Cierto? ¿Cuáles son los tiempos que se requieren y precisan los estudiantes para resolverlo? Entonces, una situación puede tener diferentes problemas en el desarrollo y en el análisis de la situación. Entonces, el docente tiene que ser hábil en identificar cuáles son los momentos en los que quiere introducir esos problemas. Y compruebe que permita comprobar la pertinencia de los temas a estudiar con las competencias que se pretenden que se desarrollen. En pocas palabras, que el problema se corresponda y que sea pertinente a lo que está enseñando, no puede ser otra cosa, porque a veces por algún descuido, por lo que sea, se traen problemas que nada tienen que ver con lo que se está aprendiendo y con lo que se está enseñando. Esto entonces en la parte de implementación de la estrategia que hace el docente. ¿Qué hace el docente durante la implementación? Entonces establece las reglas de trabajo, es decir, define los lineamientos, los criterios para hacer el trabajo, los roles y la formación de los grupos de trabajo, ¿cierto? De modo que sean claros y sean compartidos por todos. Es decir, define cómo va a suceder, cómo se va a desarrollar, cómo se va a articular, cómo van a interactuar los estudiantes para solucionar el problema, analizar el problema y solucionarlo. Solucionarlo si el problema permite la solución o por lo menos analizarlo en caso de que no sea un problema que tenga una solución inmediata, pero sí que se piense en posibles soluciones. Y hacer el seguimiento del trabajo en grupo, pues considerando las diferentes etapas que más adelante vamos a mirar en el desarrollo de una estrategia didáctica basada en el método de problemas. ¿Qué hace el docente al finalizar la implementación de la estrategia? Entonces, presenta las soluciones al problema, puede sintetizarlas, hacer una presentación, una exposición a los grupos para moderar la discusión. En este ejercicio, haciendo énfasis en que quienes tienen que exponer los diferentes problemas son los estudiantes, si ellos lo analizaron y presentan las posibles soluciones son los estudiantes, ¿cierto? Pero es proponer los momentos en los que se harán esas presentaciones. Y como en todo proceso y técnica didáctica que se implemente, debe haber un momento de evaluación y cuando se habla de métodos activos, el trabajo en grupo y también el trabajo individual en determinados momentos del método. El docente puede evaluar el comienzo, el desarrollo y el final de la estrategia didáctica basada en problemas.
¿Qué hace el estudiante durante la implementación de la estrategia? Entonces lee y analiza el escenario, la situación, problema que le plantee el docente. Tiene que interiorizarlo, tiene que comprenderlo bien para saber hasta dónde va a llegar con la solución posible. Segundo, identifica los aprendizajes esperados y reconoce lo que sabe y lo que no con relación al problema. Este elemento es fundamental. En ese ejercicio de metacognición, cualquier individuo puede reconocer qué sabe sobre algo y qué tiene que hacer para poder aprender y reconocer ese algo. Entonces, ese es el segundo elemento que debe de hacer el estudiante. Tercero, elaborar un esquema respecto a cómo comprende él el problema, y ese esquema es una especie de estrategia de aprendizaje de tal manera que permita la apropiación de ese problema. Realiza una primera aproximación a las soluciones, formula las primeras hipótesis de esas posibles soluciones, elabora un esquema de trabajo, una ruta para abordar la solución del problema. Entonces, ¿cuál es el paso a paso que él tiene que hacer? ¿Cómo va a empezar? Análisis del problema, identificación de la solución, de la información, análisis de la información, someter a debate, a discusiones, entre otras cosas, para llegar a la posible solución del problema. Recopila, analiza esa información, lo que estaba diciendo sobre el problema, y plantea los resultados posibles y su capacidad para responder al problema planteado e integrar los aprendizajes. En pocas palabras, lo que hace el estudiante es preparar toda la ruta de lo que va a hacer para solucionar ese problema. ¿Qué hace el estudiante al finalizar la implementación de la estrategia? Entonces, desarrolla procesos de retroalimentación que lleven a considerar nuevas hipótesis y pruebas de contraste, es decir, con ese trabajo en equipo y con la retroalimentación del docente, puedes llevarlo a nuevas hipótesis, a nuevas maneras de ver el problema y las soluciones. Autocontrola su propio trabajo. Recordemos que en el modelo pedagógico del ITM se hace mucho énfasis en el autocontrol, en la autorregulación del aprendizaje del estudiante, de tal manera que él pueda ver qué está aprendiendo, cuál es el progreso individual y en este caso el progreso del grupo para la solución de ese problema. ¿Y cuáles son las fases, cómo se implementa el método basado en problemas? Acá hay diferentes autores que plantean diferentes fases. Este específicamente plantea estas 10 fases. La primera tiene que ver con la fase de diseño del problema. Ese diseño del problema, recordemos, es el diseño que hace el profesor, pero también puede ser el problema que haya encontrado en otro contexto. En todo caso, debe de ser acorde con los resultados esperados en lo que él está enseñando en la asignatura. Entonces hay una fase preliminar. En la fase preliminar el docente define las reglas, define los roles de los equipos, define los diferentes tiempos que se van a utilizar para las fases. Es una fase de preparación. Tercer momento, hay una fase de lectura y de análisis del problema. Lo que se pretende acá es que el docente y el estudiante aseguren la comprensión del problema. Todo el problema se debe explicar por el docente o ser leído por el estudiante, pero al final debe de haber comprensión del problema, del alcance y de las soluciones que se quieren plantear. Hay una fase de lluvia de ideas y de formulación de hipótesis. Es muy similar al estudio de casos, al método de casos, donde inicialmente se plantean posibles teorías de cómo suceden las cosas, hipótesis sobre las causas del problema y posibles ideas de cómo resolverlo. Hay una fase de detección de brechas de aprendizaje. Esto es muy importante. ¿Qué conocen los estudiantes del problema o de la información relacionada y conexa con el problema? ¿Y qué necesitan saber para comenzar a pensar en soluciones? ¿Cierto? Entonces, este ejercicio es un ejercicio metacognitivo que permite al estudiante reconocer que sabe y reconocer que tiene que aprender y que tiene que estudiar e indagar para poder plantear posibles soluciones. Hay una fase de establecimiento del procedimiento a seguir. Es como hacer esa lista de chequeo, un checklist o hacer una ruta de trabajo de las acciones que va a realizar para poder plantear una solución al problema. Hay una fase de definición del problema, es decir, ya de manera con sus palabras, delimitar, definir, decidir qué es exactamente lo que desea resolver el estudiante frente al problema planteado por el profesor. Hay una fase de obtención de información fundamental, dónde organizarla, dónde localizar esa información, en bases de datos, cómo la van a organizar, cómo van a compartir el grupo de trabajo la información, cómo se va a analizar esa información,
cómo se van a hacer las síntesis, las discusiones, los debates de cara a qué, a la solución del problema. Hay una fase de generación y presentación de resultados, ya es propiamente el reporte que hace el estudiante al grupo o a los grupos, a los demás grupos, al profesor, frente al problema y las soluciones realizadas, implementadas o posibles de implementar. Y finalmente, como en todo método activo, hay una fase de evaluación. Y como siempre, hay una fase de evaluación individual. Es importante mirar el desempeño de cada uno en el grupo. Hay una fase de evaluación de equipo, qué hizo el equipo, si los roles fueron pertinentes y cada uno cumplió con los roles. Y hay una fase de evaluación, o hay una evaluación más bien de resultados. ¿Qué hizo desde el individuo a partir del grupo? ¿Qué resultados se lograron? Pero yo anexaría otro adicional y es el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue el proceso del método basado en problemas y cómo llegaron los estudiantes a posibles soluciones de ese problema? Igual, esta presentación, esta síntesis está basada en el libro Modalidades de enseñanza centrados en el desarrollo de competencias, orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de la educación superior, y también en el manual de estrategias didácticas orientadas para su selección, orientaciones para su selección, que es una especie de compendio o síntesis que tiene muchos elementos de este libro inicial. Muchísimas gracias.